Bienvenidos a todos al programa número 18 de Aviación RACV. Desde estos micrófonos nos disponemos a haceros pasar un agradable rato hablando de lo que más nos apasiona a los miembros de este equipo, el increíble mundo de la aviación. Si aún no os habéis suscrito a Aviación RACV, por favor, hacerlo bien en YouTube o en iVoox, le dais a la campana y un like si os apetece y os ha merecido la pena el programa. Así nos tendréis localizados y os informaremos de nuestro siguiente programa, que saldrá con una periodicidad de 2 semanas. Muchas gracias, Macru, Sergio González, Trueno, Pumeta, Diego Martínez Antón, Galzar, Citizen Radio, Antonio Gómez, Salva Cordero, Chrome, Mago, Caosa, FPV, Quique García, Acopata, Ana Vallejo, Nominal Meco, Aitor FPV y todos los demás seguidores, ya que sois vosotros el combustible necesario para que este programa se mantenga en vuelo. Aún con el buen sabor de boca que nos dejó el anterior podcast, donde tuvimos la gran fortuna de entrevistar a don Eduardo Vargas y don Sergio Estela, directores del podcast de aviación Pista Libre, que si no para ahora mismo estarán de vuelta en breve, no os los podéis perder. En absoluto recomendaros a la competencia, sino más bien dirigiros a un excelente programa de aviación donde podréis disfrutar y aprender de dos verdaderos profesionales. Nuestro equipo, por otra parte, se esfuerza de continuo para que merezca el tiempo que dedicáis a la escucha de nuestro podcast y que en esas hoy nos vamos a introducir en el curioso y a la vez muchas veces desconocido mundo del autogiro. Para ello, hoy tendremos en nuestro programa a alguien que dispone de una amplísima experiencia en volar absolutamente cualquier aparato que desafíe el quebrantable hecho de que todo lo que sube ha de bajar. Piloto comercial, aviomultimotor engine, instrumental, instructor, piloto de vuelo a vela, piloto ULM, siendo instructor tanto de ala fija como de autogiro, habilitación de remolcador, curso de hidroaviones, piloto de helicópteros, instructor de PPL en el Aeroclub Heraclio Alfaro de Vitoria y HT en Santa Cilia, preparando el curso de remolcadores. Sergio Monzona y Purúa nos hablará de toda su experiencia aeronáutica, si bien haremos especial hincapié en su conocimiento como piloto autogiro, un aparato que esconde muchas curiosidades desde que Juan de la Cierva construyera su primer prototipo en 1920 y lo volara exitosamente en 1923, ya en su cuarto prototipo. Hoy sí, Víctor Macru, nos disponemos a tratar el tema de la planificación de vuelo VFR. Para tal menester, que mejor que disponer en nuestro programa de Íñigo Erezuma, nuestro instructor y jefe de escuela. Un privilegio poder contar con él y nos vendrá a detallar todos los pasos necesarios para llevar a cabo una planificación exitosa y de forma segura. Para finalizar tendremos a Juan Carlos Torres y la sección que él dirige, la historia de aviación, hoy continuando el segundo capítulo de la serie dedicada a la contribución y aportación de nuestro país a la tecnología aeronáutica en los últimos 100 años. Hoy, e hilando con nuestro tema de la entrevista, también en la sección de historia hablaremos de las alas giratorias. Pasamos ya pues, desde comienza el programa, saludando a nuestros compañeros del programa. Arratsaldeón, Íñigo. Arratsaldeón, bye. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Pues aquí nos hallamos, 2 semanitas más tarde, retos y dispuestos a darle caña a nuestros oyentes, ¿verdad? Con otras interesantes historias. Y como os he dicho, había bastantes nombres, ¿verdad?, que os he soltado de gente que ha hecho aportación con comentarios. Habrá, creo, mucho más oyentes y escuchantes, pero estos que he mencionado antes, pues son los que aportan cositas. Y entre ellas, Víctor nos decía que Eduardo Vargas había examinado, Juan Carlos. Sí, me comentaste, no, yo no sabía, no he leído los comentarios de YouTube, yo estoy más siguiendo nuestras reacciones en iVoox, que por cierto ya alcanzamos las 88 suscripciones y bueno, pues la verdad que sigue subiendo. Qué bien, qué ilusión. Está Íñigo, ¿verdad? Hace ilusión, que poco a poco nos escuche más. Tenemos un alumno de ATPL, que Luis L., que en principio pues nos invita a tratar también el tema de la aviación comercial en próximos programas. Eso es. Y además, bueno, antes de... Efectivamente, tenemos peticiones de ese tipo, pero comentaba Víctor que además de que Eduardo Vargas, quien ya os decía era uno de los directores junto con Sergio Estela del programa Pista Libre, precioso programa. La verdad es que no está teniendo quizás el seguimiento de otros programas que igual parecen más así como a primera vista más, yo qué sé, como más explosivos, ¿no? Que si pilotos de Harrier y demás. Pero como programa, yo desde luego acabé encantado y me lo pasé genial con esta gente que conoce de esto de los micrófonos muchísimo más que aquí el que os habla.
Y también decía que había sido su instructor, que le examinó además, y que los instructores, que son gente muy valiente, venía a decir, Íñigo, dame tu opinión como instructor que eres. ¿Es verdad que sois valientes? Yo creo que sí, pero dime tú. Pues justamente esta tarde he hablado sobre ello con tu instructor y bueno, hay diferentes grados de valentía en cuanto a instructores. Pero sí, la verdad que igual nos fiamos a veces demasiado por el alumno. Pero bueno, oye, esta es una parte, ¿no?, de nuestra faceta como profesionales, confiar por lo menos un poco o si no, por lo menos estar atento ahí en los cuernos. Pero bueno, siempre hay que, ¿no? Siempre vamos a hacer una primera toma y la primera toma siempre va a ser, desgraciadamente, no va a ser la mejor que hagamos. Por lo que, bueno, hay que dejar probar y que vaya todo bien. Me decía, ahora que hablas de la es toma... importante también, Íñigo, que no sea la mejor, porque eso quiere decir que el recorrido mejora. Eso es. Así es susceptible de ser mejorado. Sí. Me decía un antiguo instructor también nuestro del Aeroclub, con el que hablaba antes de ayer, y me decía que ahora está volando para una línea española, y me decía que en el primer vuelo que había pegado ayer, que era a Mallorca, que les había despertado a todos aterrizando en Mallorca contra la pista. Dice, es que venían todos muy dormidos. Estos dos con los que hablo, ya sabes de quién hablo, no vamos a poner nombres. Decía, venían todos dormidos y tenía que espabilar. Puedes decir el nombre, ¿eh? Bueno, no. Que lo diga él cuando venga a los micrófonos, que lo diga él. Vale. Y les pegó yo te diré que hablando de instructores desconfiados, yo que he disfrutado con sus enseñanzas, te diré que tú le podías jurar y perjurar que los tapones de los depósitos estaban cerrados y bien cerrados, que él cogía y volvía a subirse del avión para verificar. Decía, sí, lo que tú me digas. Yo no me voy a subir nunca en un avión que no haya verificado que los tapones están bien cerrados. Bueno, confiado hay que ser, pero ingenuo tampoco, Juan Carlos. A veces metemos la pata y digo, hay que, como tú decías bien, a los cuernos y a todo. Hay que estar. Y no tan alumnos. Ni no tan alumnos. Como buen PPL que eres, así lo sabes, ¿no? Pues es que les había metido un zurriagazo ahí al Mallorca que los había espabilado a todos, macho. El que no había despertado durante el vuelo, despertó en el aterrizaje. Y sí, había un seguidor nuestro que nos decía, por favor, a ver si tocamos dos temas. Proponían, uno era el tema de los ULM. Sí que hemos tocado las diferencias entre la licencia ULM y PPL con Íñigo en el pasado, ¿verdad? Pero quería más bien desde el mundo dentro del ULM, que le contásemos cómo es la experiencia y tal. Y en el Aeroclub, como tenemos la fortuna de disponer absolutamente de todo tipo de pilotos, ya estamos en contacto con alguien que ha mamado el ULM, vamos, que se ha hecho, pues eso, dormir bajo el ala de su aparato en rallies por Marruecos y de todo tipo de aventuras. Entonces, yo creo que prontito nos vendrá a contar esta historia. Y también estamos en contacto, para quien me decías, Juan Carlos, este alumno ATPL, quien quería saber sobre los procesos de selección y reclutamiento de las compañías aéreas, las pruebas y tal y cual, pues quién mejor, que no voy a dar nombres todavía porque estamos todavía por cerrar el asunto en cuestión, pero va a ser alguien que, además de haber volado en numerosas compañías aéreas que siguen volando, ahora además está dentro del programa de reclutamiento de esa compañía. O sea, que quién mejor que él, ¿verdad? Que alguien que está reclutando a pilotos para que nos diga, porque nos dé trucos incluso a vosotros de en qué os tenéis que formar. Además me dijo que nos iba a recomendar bibliografía, que nos iba a recomendar, pues en fin, todo tipo de trucos para estar más preparados a la hora de optar para pilotos. O sea que yo creo que más interesante no os lo podemos hacer el programa, ¿no, Íñigo? O sea, si ya tenemos a un tío que está reclutando a pilotos, ¿quién mejor, no? Sí, realmente. Tenemos ya pilotos comerciales que están ya en línea en el Aeroclub, y ya ellos nos pueden comentar un poco pues cómo es el proceso de selección. Pero como bien dices, que encima esta persona está reclutando a los nuevos pilotos y de primera mano sabe cómo es la otra parte, qué aspectos miran o qué partes del piloto más exactamente, qué criterios les parece mejor. Pues bueno, mejor que eso, creo que no va a haber nada más. A ver si le puedo mandar el currículum, así me entero y le mando. Ay. Pues aprovecha el programa, Íñigo. Tranquilos que no. Que sí que tenemos pilotos de líneas aéreas dentro de nuestro grupo de socios del Aeroclub, pero que pegó un zurriagazo para despertar al pasaje, también me pegó a mí otro al teléfono cuando le dije a ver si venía al programa.
Qué raro. Qué raro, dije, ¿cómo? ¿Yo? ¿Qué me cuentas? Pero bueno, da igual. Ya tenemos a otro. Ya sabemos que, en fin. Nos puso las pilas en su día y nos sigue poniéndolas, ¿eh, Juan Carlos? Sí. Todos sabemos quién es, o sea que... Eso es. Sí. Bueno, ya yo creo que algún día saldrá. Yo creo que algún día está así. Sí, yo creo que se animará a contarnos sus aventuras y desventuras. Eso es. Ese y otros también. Los tenemos escondiditos en madrigueras y saben de aviación muchísimo más que el que les habla y a ver si vienen por aquí. Y otros nos decía que explicásemos un poco también, igual hoy no va a ser el día, pero sí que lo vamos a hacer, con tiempo algún otro, cómo nos conocimos los miembros de este programa, cómo se gestó este programa y cuál es nuestra relación de cada uno de nosotros con la aviación. Bueno, pues algún día ya hablaremos de eso. Tampoco por mi parte os voy a poder explicar así grandes cosas. No tengo exactamente el currículum de Chuck Yeager, pero no precisamente. Menos mal que le tenemos aquí a Íñigo, que este sí que tiene licencias de todo tipo, pero aquí, pues bueno, nosotros pues mantenemos nuestro PPL con orgullo. Y bueno, pues en fin, tampoco... pero ya os diremos más o menos. Pues, bueno, con muchas ganas se gana todo además. Con las ganas que tenéis ya es suficiente. Ahora se agradece que el instructor sea tan amable. Gracias, Íñigo. Sí, ya ves, tenéis más ganas que cualquier otro, vamos, que cualquier comercial. Eso... Sí, la verdad es que como no le pongamos ganas los de aviación general, y eso entenderán muchos, ¿verdad? Cuando nos acercamos al avión... y o le falla un instrumento, o la meteo nos lo impide, o en fin. Decía el otro día Sergio Estela que la aviación general es la forma más segura de que no salgan los planes, ¿verdad? Pues de que, pues eso, así es. Vale, pues más o menos, pero ya os vendremos a contar, no os preocupéis. Ya veis que vuestro feedback es de lo que nos alimentamos, con lo cual nos habéis propuesto el tema de ULM, está en marcha. Nos habéis propuesto el tema de, pues eso, ¿no? Del proceso de reclutamiento para pilotos, compañías y demás, ya está en marcha, como veis. Nuestras vicisitudes con el mundo de la aviación os los contaremos. No son muchas ni muy interesantes quizás, pero, oye, mira, si tenéis algún interés en saber cómo y por qué, pues ya os lo vendremos a contar, sin duda alguna. Aquí no tenemos nada que ocultar. Entonces, eso llegará. Hoy estamos esperando a que nuestro invitado se ponga en contacto con nosotros y ya veis que tiene un amplísimo bagaje. Quizás yo no me imagino renovando tantísimas licencias. No sé si Juan Carlos y Íñigo, esto es factible. Debe ser un follón solo mantener tu agenda. Y ya no hablo ni de dinero. El tema de decir, mira, pues tengo 6 renovaciones este año y otras 6 las que el año que viene. Yo de verdad que tiene mucho mérito y a ver si Sergio nos cuenta un poquito más de esas vicisitudes para mantener... Supongo que renovará por examen, porque como renueve por experiencia todas, ya es la leche. Este tío no para, no se nos baja del avión. Claro. O sea, porque lo que dices tú, exactamente, porque al examen vas directo, pero si vas por acumulando horas, madre mía. Experiencia, joder, 12 horas. Sí. Oye, de cada uno. Bueno, ¿quieres que intente contactar con él una vez más o...? Inténtalo. Vale, vamos a verlo. Sí, teníamos un pequeñito problema al inicio del programa para contactar con Sergio Monzones Purua y es que teníamos mucho sonido de fondo. Entonces, bueno, ya hemos tenido la experiencia anterior, ¿verdad? Cuando estuvimos con Marta Gómez, que yo también tenía un pase, porque era una conexión, ¿os acordáis? Desde Papúa. Sí, Sergio, buenas tardes. Estoy luchando con el iPad y no hay manera. Me dice que me descargue una aplicación, el Skype que tengo es antiguo y voy donde me dice que tengo que ir a descargar Skype. Sí, y nada. Dice que me vuelvo otra vez a tirar para el Apple Store. El Apple Store a esta otra página. Bueno, pues sí, lo que sí podemos hacer, sería una pena que yo por lo menos escucharte la voz, te escucho Sergio bastante alto, nítido. Sería una pena, pues eso, que el sonido lo estropeara todo. Sí que en el programa de edición que utilizo yo tengo hay una opción que es para rebajar los sonidos, por ejemplo, ¿no? Estos estáticos y demás. Igual con eso lo filtras tú después, ¿o qué? ¿Lo decías, Juan Carlos? Que si lo filtras tú después. Sí, eso es, voy a intentar filtrarlo.
y veremos a ver cuál es la solución. De todas maneras, Sergio, lo que sí me gustaría, porque vamos, he estado leyendo tu currículum y estábamos ahora mismo precisamente hablando de cómo narices, con perdón, se puede hacer esto, semejante bagaje que tiene, cómo renueva las licencias. Te tienes que volver loco. Pues cuando algo le gusta a alguien, a alguien le gusta algo, pues bueno, pues con mucho interés y sacándole 30 horas al día. Madre mía, Sergio. Estaba leyendo la entradilla, tú no la has escuchado porque estabas intentando eso, ¿no? El instalarte en el iPad y demás, pero fíjate, leía. Piloto comercial, ¿no? Había multi-engine, instrumental y tal, instructor, piloto vuelo a vela, piloto ULM, siendo tanto instructor de ala fija como de autogiro, habilitación de remolcador, curso de hidroaviones, piloto de helicópteros, instructor de PPL ahora en el Heráclito de Alfaro, ¿no? En Vitoria, HT en Santa Cilia, preparando el curso de remolcadores. Sí. Ostras, Sergio, macho. eres una máquina, macho. Eres una máquina. A mí me estaba recordando a una frase de esta semana de Kobe Bryant. Pasión, tienes que tener pasión por lo que haces. Exacto. Eso es. Mira, eso, y si te paso el de óptica, también tengo también para unas cuantas hojas, ¿eh? Bueno, claro, el currículum yo me he ceñido a tu mundo dentro de la aeronáutica, pero claro, tú de profesión, efectivamente, eres óptico, ¿verdad? Y ahí también tienes entonces bagaje. Sí, fíjate, todavía me emociono cuando veo un avión comercial volando por la calle. Suelo ser de los peatones que se para en la calle y mira al cielo para verlo pasar. Porque qué bueno. Todavía me sigue impresionando el ver un avión volar. Es verdad que sin la sangre. Eso es. Eso tiene que ser así, además, Sergio. Yo creo que eso es lo que te ha motivado a hacer toda esta barbaridad, porque es que es increíble, ¿no? Ahora pasamos a las preguntas, pero antes quería comentarte simplemente, pues eso, que si alguna otra vez tendrías a bien, porque a mí me parece tan interesante lo que nos puedas contar, que si por lo que sea cuando voy a editar el programa, pues veo que, en fin, que se hace, incluso te voy a pasar a ti el MP3, Sergio, para que le eches un vistazo, para que lo escuches tú y me digas, joder, Eco, pues sí, efectivamente, quizás yo preferiría hacer con otra calidad de sonido, lo que fuere, ¿no? Entonces, pues que pudiéramos abusar un poquito, Sergio, de ti, si no te importa, en algún otro momento, si hiciera falta, ¿eh? En Eco, segundas tomas, no. Segundas tomas. Dos temas que me apasionan, como hemos comentado, que es la aviación y la óptica. Entonces, cualquiera de los dos me podéis llamar a cualquier hora del día. Vale, pues vamos a abusar. Juan Carlos es un poco malo, me decía Sergio. Ya hemos sufrido estas segundas tomas y a Sergio le he contado algo, entonces. Ya sabe de qué va la cosa entonces. Sí, sabe. Vale. Toma uno, toma dos. Sí, vale. Me quedé con una cara de cenutrio que no veas. Pero bueno, en fin, dentro de toda la amplísima experiencia que tienes, Sergio, que es increíble, nosotros sí que queremos hablar de todo contigo, pero casi el origen era un poco el tema del autogiro. Sí. Pero bueno, vamos a llegar ahí por donde tú quieras llegar. Pero para la gente porque el autogiro sí que es verdad, es una máquina curiosa. Es una máquina curiosa y se desconoce, y fíjate que le tenemos aquí a Juan de la Cierva, ¿no? Que es quien nos lo trajo aquí al mundo, ¿no? Un poquito, pero ¿cuáles son las diferencias entre un helicóptero y un autogiro, un avión de ala fija? ¿Qué vicisitudes son? ¿Qué características tiene este aparato? Mira, así como un helicóptero, la característica grande que tiene es que un helicóptero va constantemente el motor encadenado al rotor principal, a las palas que giran. En cambio, el autogiro, las palas van por libre, es decir, es un eje que gira sobre un eje, pero no hay ningún motor que lo ate. Es decir, el único momento en el cual el motor está encadenado o embragado con el rotor es cuando se prelanza. En la hora del despegue tenemos que mover ese rotor hasta unas 220 vueltas, y ya con esas vueltas ya podemos despegar. Pero cuando vamos a despegar es cuando lo desembragamos, es decir, ese motor gira como un molinete gracias a la inercia que le hemos dado con el pequeño motor que llevamos en el autogiro. Y gira solo, o sea, gira luego con el impulso. El motor en un autogiro
hace de tractor, es decir, hace de que lo avanza hacia adelante, y es el aire el que va de abajo a arriba o de delante para atrás, lo que da la sustentación y podemos volar. Pero repito, el rotor gira solo. Esto, cuando lo suelo comentar, pues la gente me dice, no, pero irá como el helicóptero, ¿no? O sea, irá todo el rato unido. No, vamos, como en el argot del helicóptero se llama, en autorrotación todo el rato. Eso es, con autorrotación, salvo porque tenéis el impulso de la hélice, pero lo demás... Entonces las palas de arriba están diseñadas algo diferentes. Me imagino que el paso es siempre el mismo, no es como un helicóptero que vas con el colectivo pasando, ¿no? O sea, otra segunda cosa, lo que acabas de decir, es que el paso es fijo. Entonces, a ver, yo soy piloto de helicóptero, como sabéis. Sí. Entonces, yo cuando empecé a pilotar helicópteros ya venía también del avión. Tenía unas 200 horas más o menos de avión, o por ahí, o 300 horas. Y a las 10 horas de llevar el helicóptero lo quise dejar, porque decía, esto es imposible, o sea, esto es que es complicadísimo, tienes que mover los pies, las manos, encima tienes que hablar, se me hacía un mundo. ¿Qué pasó? Bueno, pues que después descubrí el autogiro y digo, pues es mucho más sencillo. A ver, con un helicóptero, el helicóptero cuando vas a despegar, tiene un par motor impresionante. Es decir, se nos va hacia un lado, por eso llevamos el rotor de cola para compensar ese par. Es decir, movemos los pies para compensarlo. En el autogiro no existe el par. O sea, el par, no hay un par motor como lo tiene el helicóptero, con lo cual ya es un problema menos. Para un piloto de helicóptero, poner el helicóptero en autorrotación es una maniobra de emergencia. La tienes que dar, ya tenemos que dar y la tienes que saber hacer. Entonces pone muy nervioso a un piloto de helicóptero el entrar siempre en autorrotación, porque, bueno, él entra en escalofrío, sudor frío y dice, esto, en fin, ahora tengo que desenganchar el motor de mis palas, de lo que me está sustentando. En cambio, en el autogiro ese problema no lo hay, porque vamos siempre en autorrotación. Con lo cual, son dos características muy importantes. No hay par motor, es decir, puede haber un poquito de par motor debido al motor que llevamos detrás, pero no es tan impresionante como, bueno, habéis visto, todo el mundo ha visto accidentes de helicóptero en el cual se ha roto el rotor de cola, el helicóptero empieza a girar sobre sí mismo, claro, porque no tiene rotor de cola. Entonces, si el piloto le aumenta el paso, todavía le incrementas mucho más ese par motor y todavía vas cayendo como una pileta. En cambio, en el autogiro no. En el autogiro, entonces, yo descubrí el autogiro porque quería volar helicóptero, pero me tenía que desplazar desde Pamplona hasta Sabadell o hasta Cuatro Vientos. Y decía, bueno, a ver qué hay por aquí que pueda... Entonces lo descubrí por esa manera. Oye, no lo he volado nunca, a ver qué tal es esto. Y me apasionó tanto que digo, pero si esto es muy sencillo. O sea, es sencillísimo. A mí me gusta el autogiro porque primero es un invento español. Me encanta todo lo español y que es un invento español. Segundo, por su seguridad. Para mí es el gran incomprendido porque y más ninguneado, porque para un piloto de ala fija le dices que vuelas con autogiro y digo, no, a mí dame una ala fija que no se mueva y tal. Bueno, vale, tú te lo pierdes. Para uno de helicóptero, no, yo vuelo el autogiro. No, déjate, que eso va sin autorrotación porque le da la sensación de que vamos en emergencia todo el rato. Entonces, y sin embargo tiene una maniobrabilidad impresionante, pero impresionante. Pues Sergio, si ya tenía ganas yo de volar el autogiro, ahora mismo ya no sé. Está poniendo los dientes largos. Me cae la babilla por la comisura de los labios. Estoy Cuando queráis, me tenéis ahora mismo a vuestra disposición en Santa Ofilia, en Jaca. Sergio, te cogemos el brazo. Estoy loco por volar un autogiro. Mira, yo siempre el simulador, porque yo helicóptero pues hago en simuladores, ¿no? Pero sí que en simuladores por lo menos me he procurado tener, pues bueno, los pedales para el rotor de cola, el colectivo, incluso con el colectivo, con los RPMs y el cíclico y tal, ¿no?
Y entonces, pues bueno, lo que dices tú, es increíblemente complicadísimo hasta que le coges la mano al helicóptero, hasta que ya sabes ponerlo en el punto donde tú quieres ponerlo, y lleva horas y horas y horas y horas y horas, incluso un simulador, ¿eh? Incluso ya de eso que dices, bueno, yo ya me voy a dedicar a otra cosa porque veo que esto no es lo mío. Sí, sí. Pero cuando le coges el tranquillo, ya te digo, después de horas y horas y horas, aunque sea en un simulador, ¿eh? Y la capacidad esa que tienes de flotar donde quieres, ¿no? Hacer un hover donde te da la gana, meterte allá en cualquier sitio y tal. Y luego estaba pensando, y quería contestarte, porque quería comentarte esto, porque luego me daba a mí la sensación, digo, a ver si estás haciendo el panoli, metiendo tantísimas horas, ¿no? Volando tu querido helicóptero casero, y luego te vas a volar un avión de ala fija de verdad, el tuyo. Te vas al aeroclub y te coges el avión y lo vuelas. Sí. Los vicios que adquieres, por ejemplo, en el helicóptero, estás a gustísimo bajando el anemómetro hasta cero, a gustísimo, nada, voy subiendo las RPMs, subo el colectivo y me quedo aquí flotando tan tranquilo. Y digo, a ver si esos vicios se van a trasladar de alguna manera a la vida real y me ponía un poco de respeto. Yo, Sergio, ¿eso hay algo de eso? Yo no los tengo, te lo digo sinceramente. Cuando yo tengo alumnos que les digo, mira, en el autogiro no hay pérdida, la velocidad de pérdida es cero. Y te dicen, claro. A ver, ¿cómo dices? Sí, que no hay, es que no hay velocidad. O sea, le estamos dando a un alumno que tiene que mantener una velocidad mínima de sustentación, que a partir de esa velocidad mínima el avión entra en pérdida y esa pérdida pues se recupera con altura. Si estás bajo no la puedes recuperar porque tienes ya el suelo muy cerca, etcétera. Y cuando sale el tema del autogiro, bueno, en el autogiro la velocidad de pérdida es cero. Y es cierto. Entonces cuando me monto yo en un bimotor, siempre hago cabina antes, esto es un bimotor, me mentalizo, dejo la mente, como el que dice, en blanco para otra vez meterme en la cabeza el disquete de las velocidades mínimas, velocidades de pérdida, velocidades de retracción del tren, máxima velocidad de bajada del tren, máxima velocidad para empezar a bajar los flaps. Ya está. Entonces, cada avión tiene sus características y sus limitaciones. Es simplemente, ojo, y la tendencia tuya a responder de una manera o de otra. Entonces, por ejemplo, os comento, cuando yo quise dejar el helicóptero a las 10 horas, esto fue en el año 89 más o menos, me acuerdo que el malogrado Vicente Rosselló, que fue mi instructor, fantástico instructor de helicóptero, me decía, a ver, todos los que venís de avión, venís con los mismos vicios. Entonces me dio un lavado de cerebro en el cual dijo, no, es que esto es un helicóptero, esto es otra máquina diferente. No reacciones, no tengas las mismas reacciones que pudieras tener con un avión. Ah, pues efectivamente, claro. ¿Por qué? Pues mira, muy sencillo. Tú cuando despegas un avión, los cuernos, el cuerno o la palanca, la accionas hacia ti. Es decir, tiras de la palanca o tiras de los cuernos. En el helicóptero no, en el helicóptero tienes que empujar la palanca hacia adelante. Entonces ya empezamos a que ya no es lo mismo. Eso es. Entonces te tienes que adaptar y te tienes que acomodar a la máquina que estás volando. O sea que hay que hacer una especie de lavado de mente antes de... Exacto. Reseteo. Un reseteo, eso es. Por ejemplo, te digo, claro, en el helicóptero, hablando del helicóptero, tienes una velocidad de pérdida por alta velocidad. Sí que existe una velocidad de pérdida, pero es por alta velocidad. Tú le pasas un helicóptero por alta velocidad y tiende a caerse, porque el rebufo lo estás dejando tan atrás que las palas empiezan a perder sustentación. Repito, por alta velocidad porque la punta del ala está prácticamente a la velocidad del sonido, le falta muy poquito para llegar. ¿Qué tienes que hacer? Pues tú dirías, bueno, pues en un ala fija es picar la palanca, accionarla hacia adelante. Pues no, señor. Para atrás. Tienes que ir para atrás, tienes que aumentar el paso. Claro. Entonces, cada máquina es diferente y tú tienes que saber qué es lo que estás llevando. No puedes reaccionar lo mismo con un velero, lo mismo que con un autogiro, lo mismo que cada velero o cada máquina es otra, es única, Y el autogiro os puedo decir que es divertido
fácil de llevar, te adaptas muy bien y lo que tienes que hacer es unas horas de adaptación y realmente es que lo disfrutas muchísimo, ¿eh? Porque tienes la maniobrabilidad de un helicóptero casi, o sea, a nada que haya un poquito de viento. El viento en calma, bueno, pues es más como un avión, pero cuando hay un poquito de viento ya puedes hacer unos estacionarios, haciendo ladera, por ejemplo, puedes mantenerlo bastante tiempo sin caer, ¿vale? Simplemente con la ayuda del aire que rebota en esa ladera, en ese monte, y te sustenta durante bastante tiempo. Entonces, es muy divertido. Sería como si me decís, ¿cómo ves el autogiro? Divertido, muy divertido. Joder, qué envidia, qué envidia. Hay que hacerlo, Juan Carlos, digo. Sí. La verdad que vamos. Atención, joder. Sí, pues a mí es que me está encantando y si ya me encantaba ahora, Sergio, aún más. Pero ¿y dónde me recomendarías que empezara o cómo puedo hacerlo? Yo ahora que estamos nosotros alrededor de Bilbao, yo estoy en Eibar, estos están en Bilbao. Sí, pues ¿Qué mira, haríamos? A ver, escuelas abiertas, estamos ahí nosotros empezando, vamos a ver si había una escuela de autogiro que es donde yo estaba de instructor en Lumier, se cerró, entonces ahora estamos en Santa Cilia y seguramente se abrirá una escuela ahí de autogiro. Lo más cercano que podéis tener, no campos que tengan autogiro, tenéis uno que está Duendo en Álava, lo más cercano. Pero para enseñar, para acomodarnos a un autogiro, Santa Cilia. Santa Cilia. Y Sergio, ¿dobles mandos dónde hay? En Santa Cilia, eso. Porque el de Álava, ¿hay doble mando o no? También tienes, sí. También tienes, pero es de un particular. Es decir, no creo que ya hablé con él y no es de él. Simplemente es un comentario de campos que hay cerca, que hay particulares que tienen, pero que son particulares. Porque coche, yo, mira, llevo a mi familia en él, pero no quiero más complicaciones. En Santa Cilia sí que estamos, hay otra particular que lo tiene, pero estamos haciendo ya las gestiones para abrir la escuela. Lo cual no quita un día que si venéis, pues encantado de daros una vuelta en el autogiro. Después, más cercano también puede ser de Coscojuela, la escuela de Coscojuela, y a partir de ahí ya tenéis que bajar ya más hacia abajo, más hacia Madrid. ¿Coscojuela dónde queda? En Huesca, es el pantano de Coscojuela, es un pantano precioso, como el pantano de Yesa, más alargadito. Y es un pantano que es muy bonito volar por ahí. Bueno. Si es un paraje muy bonito, porque ya puedes hacer también cerquita ya alta montaña, hacia Castejón de Sos, puedes hacer montaña que está muy bien. Y viene muy bien aprender montaña. La montaña hay que saber volar el autogiro en montaña, hay que conocer, cuanto más sencillo es el aparato. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿y tú que vuelas bimotor, instrumental, que tengo horas de noche? Y les digo, pues mira, no os equivoquéis, un bimotor grande está muy bien, tiene muchos procedimientos, vuelo por instrumentos, instrumental, muy bien, pero al final llega a ser un poco más aburrido. Cuanto más sencillo es como el autogiro, tienes que ver dónde está barlovento, dónde está sotavento, dónde te viene el viento, dónde sopla más, dónde puedes encontrar aún más los rebufos, dónde te puedes meter, dónde no te puedes meter. Pero tienes que conocer más la orografía, prepararte más el vuelo. Pero te implica una serie de exigencias mayores en cuanto a la meteorología, repito. Sí, es un poco. Que con otros vuelos que vas a 12.000 pies o 11.000 o 10.000, que bueno, pues que el avión ya sabes que, como te dice, le pones el piloto automático y va solo, ¿no? Sí, como si sales con un ferry o con un velero, vamos. O sea, exacto. Sergio, por entenderlo conceptualmente, porque y yo he estado leyendo antes del programa, vale. En realidad el rotor es como un molinillo, entonces es la propia corriente de aire en la caída, digamos, en la caída es lo que le hace rotar y eso es lo que le haría que funcione, que te dé sustentación. Exacto. En el helicóptero, tú cuando lo pones en marcha igual, un motor que otro, entonces en el helicóptero rápidamente embragamos.
Yo suelo llevar Robinson 22, tengo también unas cuantas horas en Bell 47, que es el de cúpula, y hasta me examiné en un turbina, en un Alouette Lama. Qué bonito esos dos últimos que me dices, con esa cúpula, esa burbuja de cristal ahí, son preciosos. Preciosos. Se hacen unas tomas en autorrotación fantásticas. Vale, pues el Robinson 22 es más pequeño. En cuanto arrancas el motor, rápidamente, ¿qué hacemos? Embragamos, es decir, cogemos ya, hay unas correas que empiezan a tensar, ¿vale? Y ponemos ya el rotor en marcha. Y ya no lo quitas hasta que paramos el motor. Entonces, el flujo de aire siempre va de arriba a abajo, es decir, siempre la tracción va de la línea de flujo de aire va de arriba a abajo. En cambio, el autogiro no, va de abajo a arriba, es decir, tenemos que pillar el viento. El viento es el que va a moverse. Entonces, en el autogiro hacemos lo mismo, arrancamos, pero cuando entramos en pista es cuando embragamos. Es el único momento en que embragamos el rotor con unas poleas también que tiene al rotor. Va girando y, repito, cuando alcanza unas 200 vueltas, soltamos el embrague. Al soltar el embrague, por inercia, nos sigue dando unas cuantas vueltas. Lo que hacemos es acelerar como un avión, cogemos carrera y entonces, ¿qué pasa? Pues que el mando lo único que hacemos es la palanca la echamos para atrás para ofrecer un ángulo de pala bastante grande, es decir, es como si la pala la levantamos. Es el ángulo de ataque. Eso es, el ángulo de ataque es mucho mayor y así al arrastrar el autogiro por la pista, vamos cogiendo el aire y ese es el aire el que mueve las palas del rotor del autogiro, pero de una manera libre, es decir, libre. No está enganchado. Entonces, siempre tenemos que tener unas vueltas de rotor mínimas. Eso es, y una vez en el aire entonces, Sergio, ya pues la cuestión sería que incluso perdiendo el otro motor, tú vas en autorrotación y es solamente posarte lo más suave posible. Quiero decir que correcto, eso es. Vas en una constante autorrotación controlada casi, o sea, es una cosa curiosa. ¿Tenemos fallo de motor en un autogiro? Bueno, pues seguimos volando y decimos, bueno, pues hay que seguir, yo voy a bajar, pero en la misma actitud y la misma tranquilidad que llevamos 2 segundos antes. ¿Qué pasa en un helicóptero? Bueno, fallo de motor. Entonces, lo primero, palanca abajo, el colectivo palanca abajo, no tienes que desembragar, no tienes que quitar el motor ya, o sea, olvídate, por si acaso se engancha y no corren las palas o lo que sea. Tienes que desembragarlo ya, entonces tienes que bajar para abajo y cuidado, pero claro, en un helicóptero hay que contar con que tenemos paso, entonces nos podemos quedar sin vueltas o podemos aumentar demasiadas vueltas. Entonces, tenemos que ir todo el rato jugando con el colectivo para llevar una serie de vueltas mínimas, entre mínimas y máximas. Cosa que en el autogiro no pasa eso, porque el paso es fijo. Con lo cual tenemos una ventaja muy grande con respecto a un helicóptero, que es que bajas más tranquilo. ¿Y por qué crees, Sergio, que están a mí, yo reconozco que gustándome ahora como me está gustando, y eso que no lo he volado, imagino que cuando lo vuele ya, pues no sé, ¿no? Y ojalá sea pronto, pero fíjate, ¿por qué es tan desconocido el autogiro? Es que no sé, porque aporta tantísimas cosas y en cuanto a seguridad, incluso diversión de vuelo. Al que le gusta volar, qué mejor que salir de un campito pequeño, tener la libertad de poder volar alrededor de una zona, de jugar, como dices tú, un poquito, pues con las carreras de 11 metros. Pero una gozada. Y los aterrizajes pueden ser al punto, si juegas con el viento un poco y tal y cual. Correcto. Sí. Pero no sé por qué. Yo creo que los del autogiro tienen que estar riéndose de todos los demás y diciendo, mira estos chorras que andan con sus alas fijas y helicópteros y nosotros nos estamos pasando bomba aquí y estos tíos no se dan cuenta de esto. O sea, el otro día, por ejemplo, llevé a mi hija con el autogiro y se levantó un poquito de viento, la toma la hicimos en, pues no sé, igual voy a exagerar mucho, en 5 metros. O sea, ¿qué pasa? Eso es. ¿Y a qué se debe, Sergio, tú crees? ¿Que el desconocimiento no se ha sabido vender? No sé. Pienso que sí, yo te digo, ojo, en pilotos, o sea, ya no hay gente de la calle que... Sí, no, entre nosotros, entre los pilotos de aquí. Es que sí, es así. ¿Y por qué? Entre pilotos, yo creo que lo ven demasiado frágil, muy inseguro, muchos accidentes. La verdad es que ha habido... El año pasado y el anterior ha habido pues unos cuantos accidentes mortales
fundamentalmente debido pues a la mano del hombre, porque el autogiro no falla, no tiene tantos problemas. Y ya sabes, cuando te pasas de los límites, pues efectivamente se puede producir algún tipo de accidente. Eso puede ser, ¿no? Demasiado jugar ya una vez que no sabemos esto lo controlo, esto lo llevo, ya, pues pasa. Ya. Si tú lo llevas entre los límites, no es más peligroso que cualquier otro avión o cualquier otro... Debería ser más seguro, ¿no, Sergio? Pero yo creo eso, es decir, para amigos míos que tengo yo también pilotos de helicóptero y pilotos profesionales, ¿eh? Bueno, excepto uno, un verificador de Barcelona, que me dijo, oye, me voy a jubilar ahora y claro, comprarme un helicóptero me parece caro, pero bueno, estoy dando vueltas al autogiro. Bueno, pues solamente me encontraba uno que estaría como diciendo, bueno, pero yo por mantenimiento, ¿no? Por bajo costo, porque el costo es mucho inferior a un helicóptero, bastante inferior. Pero lo normal es eso, quiero que lo ven como algo muy sencillo y esto es tan sencillo, no puede funcionar bien. Y tiene una versatilidad, una maniobrabilidad, pero es que es impresionante, ¿eh? Impresionante. Sí. Digo, por eso. No sé, no he entendido nunca. Luego digo yo, si yo era el primero en desconocer el autogiro. Sí. Pues realmente el autogiro para mí es una pena porque tampoco está ayudando mucho. Muchas veces ni el gobierno ni podríamos haber tenido otras ayudas mucho más. Ahora se está haciendo un proyecto de Juanito el C-30, ponerlo otra vez en vuelo, etcétera, pero qué pena porque si esto hubiera sido Estados Unidos, yo pienso que habría sido otra historia. Sí, tanto es así, Sergio, sí. Fíjate, me da mucho. Yo tuve también en Francia. Pasar los Pirineos es que es otro mundo. Porque... Ahora voy ahí. Ahora precisamente iba a eso. Fíjate, voy a hilar las últimas dos cosas, Sergio, y te dijo que te expliques esos dos últimos puntos que has añadido, ¿no? Que es así. Fíjate, decías, el otro día me decía en nuestro programa que entrevistamos a Eduardo Vargas y a Sergio Estela, que llevan un programa de aviación general de radio, que van a empezar de nuevo, que creo que ya está en el aire, precioso, ¿no? Pista Libre se llama el programa, y me decía que si empezamos a hablar de las autoridades no paramos, ¿verdad? No para bien, en este caso. Pero en cualquier caso, fíjate por qué será que ya desde la invención del autogiro, que ha dicho que fue en 1920, ¿no? Que Juan de la Cierva, y fue en su cuarto prototipo ya, ¿no? En el C4, en el año 23, cuando ya voló en realidad. Pero fíjate que entonces, en el 26, fíjate, 3 años después, fue, fíjate, un tal James George Weir, que es un escocés, y es que el que apoyó financieramente y montó la sociedad Cierva Autogiro Company en el Reino Unido. O sea, manda narices, ¿no? Y luego para más Inri, luego ya sabéis que Juan de la Cierva luego murió además en una compañía, no sé, de KLM, volando un DC, pues no sé, un DC2, DC3, en fin, un avión de ala fija y tal, ¿no? En un vuelo comercial de aquellos, pero fíjate que tener que irse hasta el Reino Unido también, entonces, a montar de Cierva Autogiro Company, no fastidies, ¿no? Eso es. Y luego lo que decías tú, ¿no? Te iba a decir si, como todo en aviación general en ese país, una vez ahí en de la frontera, las cosas no son iguales, ¿no? No son iguales, sí. Fíjate que es que me encanta hasta la actitud de las personas. Yo, lo último que he hecho ha sido volar vela, sacar la habilitación o hacer unos cuantos vuelos para sacar la habilitación de torno, de la salida por torno en vela, en vuelo a vela en Luchón. Y te puedo decir que primero no hay ninguna verja, tú accedes al aeródromo perfectamente, está metido en un pueblo. Luchón es un pueblito además de los Pirineos franceses, hay una estación de esquí. Tú el mapa lo tienes perfectamente planificado, la zona de los parapentes, la zona de los veleros, la zona que tienen que entrar los motores, y todos convivimos. Estábamos haciendo torno, estábamos saliendo con torno. Torno es un cable de 1 kilómetro, de 1000 metros, y te lanza como un tirachinas en el vuelo sin motor. Pero es que también estaban entrando pues, aviones, entró un avión alemán, entró la Piper Super Cup de alta montaña, el vuelo de montaña que tiene ahí, y todos convivimos perfectamente. Lo mismo pasa en Vizcarros cuando voy con el hidroavión, igual. No sé, mucho estaba con el hidroavión, salíamos con la Piper Super Cup rodando, delante de mí había un autogiro,
pero es que 2 metros más allá salía un extra acrobático y cuando salió hizo una pirueta. Es decir, entonces, esto montarlo, por ejemplo, yo no me imagino a Aena que pueda abrir las verjas, ¿no? Y que diga, bueno, pues ya en Pamplona, venga, vamos a dejar aquí que entren autogiros, bueno, les da un infarto. A Aena no sé, pero a esa seguro. Entonces, es una pena, por sobre todo la cultura que hay en Francia. Pues igual estaríamos unos 25 pilotos allí y además gente viniendo, oye, interesándose en volar, como dais sueltas, dais horas, en fin. Aquí, madre mía, todavía en mi negocio suelo comentar, pues si ese piloto, uy, a tu edad, pero madre mía, qué responsable, si tienes familia, si tienes hijos. Claro, empiezas a quedar con una cara diciendo, sí, es que soy así de irresponsable. Eso es. Es la misma historia, Sergio, parece que, o sea, verbatim, lo que comentábamos en el programa anterior. O sea, decía Eduardo que la gente se acercaba en España a la aviación con miedo. Con miedo. Sí, lo que te dicen tú, como tú, siendo, ¿no? Como te decían a ti, ¿no? Padre, familia, Dios mío, insensato, ¿no? O sea, es increíble. O que les ha dado hasta miedo tocar un avión. O sea, hasta ese nivel, ¿no? O sea, no toques. O sea, no toques que... Y eso, pues no sé, o sea, han sido creo que muchos años de prohibiciones y limitaciones que luego a la gente, pues todo lo que se prohíbe se limita y se ve con, pues eso, ¿no? Si te lo hacen ver con miedo, pues al final te entra esa cosa, ¿no? Esa cosa rara. Joder, pues la verdad es que da pena escucharlo, porque siempre es la misma retaila, siempre estamos con la misma cantinela, hablemos los que hablemos en este país, con el tipo de la aviación general. Pero bueno, en nuestras manos está, no sé si ves esto, que el autogiro vaya dentro del autogiro, ¿no? Que la cosa vaya un poco en aumento, que cada vez se acerque más gente o no a pilotar autogiros. ¿Cómo lo ves, Sergio? Yo pienso que sí, porque primero no hay muchas escuelas y pasa un poco como el helicóptero. ¿Dónde vuela el helicóptero? Me dice mucha gente. ¿Tú que eres piloto de helicóptero y tal? ¿Dónde vuelas? Digo, pues mira, desde Pamplona me tengo que desplazar a Cuatro Vientos, o Sabadell lo más cercano. Es que son 4 horas de viaje, más luego la hora de... Y digo, bueno, pues yo lo he hecho muchas veces en un día. Me he bajado con el coche 4 horas de viaje, he volado 1 hora o 2 horas y me he vuelto ahí a casa. Y ya está. Claro, yo, pues, la cama con más gusto, ¿no? Pero bueno, no me pongo pelas. Yo, oye, pues he volado 1 hora o 2 horas en el helicóptero y ya está. Pero reconozco que si hubiese más puntos, más escuelas abiertas de autogiros, más ayudas, porque, por ejemplo, tengo un amigo en Soria, Marco Juliá, campeón del mundo, y acaba de cerrar la escuela también. Pero porque también se enfrenta con problemas con la administración. Burocráticos, seguro. Burocráticos, sí. Entonces, problemas también con... En fin. Entonces dices, bueno, ¿para qué seguir si realmente yo mi vida la tengo ya resuelta con otros caminos, ¿no? Entonces, claro, vuelas por placer, vuelas por ti mismo y ya está, ¿no? Claro. Entonces, yo pienso que van por ahí, si diesen más, primero un poco más de ayudas y segundo, la divulgación del autogiro fuese mayor y sobre todo de este invento que es nuestro. O sea, además, sí. Reivindico que Juan de la Cierva fue un hombre que intuyó, y además muy bien, que cuando fracasó con aquel proyecto militar, para aquel concurso militar, que hizo un proyecto de un avión, y le entró en pérdida al piloto y dijo, bueno, ¿cómo puedo yo hacer algo, un ala que no entre en pérdida? Y de ahí, de esa intuición o de esa, ¿cómo lo puedo mejorar? Pues desarrolló el autogiro. De hecho, el autogiro se le empezó a llamar alas rotatorias, porque realmente son dos alas. Son alas rotatorias. Entonces, sí. Y luego además me dices que el mantenimiento también, Sergio, ¿no? El mantenimiento, comparativamente hablando, es bastante, quiero decir, a ver, dentro de lo que tiene que ser el mantenimiento de una aeronave, pero más sencilla y más barata que la de un helicóptero, sin duda, ¿no? Mucho más bajo, sí. Y a la par, quizás, a la par de una ala fija o algo más cara, quizás. Un pelín más cara. El rotor, pero muy poquito más, ¿eh? Porque realmente es un Rotax. Llevas un motor Rotax 912, 915,
ahora sale también hasta 125 caballos, entonces con turbo, están saliendo motores impresionantes. Eso es otra cosa. Cuando yo digo, yo que vengo también del mundo del ultraligero y empiezo a decir a personas, pilotos comerciales o pilotos de PPLs, pues yo llevo un motor Rotax, entonces me ponen también la misma cara. Uy, pues a mí dame un motor de Lycoming. ¿Y Lycoming o sí, Rolls-Royce? Sí, no, es que el Rotax, es que no sé cómo puedes volar un... Pero pues mira, yo he volado hasta helicópteros ultraligeros que llevan un Rotax 912 y no pasa nada. Yo tuve un accidente pues con siniestro total de una Booker en Zaragoza. Nos estrellamos con una Booker, el motor es un Tiger de 125 caballos, pero realmente no me ha fallado todavía un 912, un Rotax, que bueno, y me ha hecho también algunos amagos de apagarse un Lycoming a mí, por ejemplo. Fíjate, incluso y el Rotax, si te hace amago de pararse, o incluso si te para y vas en un autogiro, pues lo que me decías antes, Sergio, a ver, ¿dónde tomo? Aquí o allí. Con toda la tranquilidad del mundo, aquí me poso. Con toda o sea, tú sigues volando a esa misma velocidad, bueno, tendrías la velocidad de máximo planeo, por supuesto, como en todos los aparatos lo llevan, pero ya está, no tienes que pelear como en el helicóptero. El helicóptero sí que es una fase mucho más complicada. Crítica, sí. Crítica. Entonces tienes que tomar decisiones no solamente de ver el campo, sino de hacerte con la máquina en esa nueva situación. Lo último que yo estaba haciendo con el helicóptero, por ejemplo, ultraligero, son tomas en emergencia con fallo de rotor de cola. Y no veas cómo hay que tranquilizarse, no tocar mucho el colectivo, es decir, el paso y dejarlo para el final. Entonces tú bajas de medio lado, y justamente cuando le pones el colectivo, que vas en autorrotación, lo subes, le das el ángulo, es cuando te da el hachazo, te da el par motor, entonces te lo tienes que sudar mucho, ¿eh? O sea, es una situación muy crítica y no gusta mucho ni la autorrotación ni los fallos de rotor de cola. Y eso no lo tiene el autogiro. No tiene esos dos problemas. Con lo cual, sigues volando. Desde ahora ya, Sergio, ya casi amenazo con que te voy a traer un par de veces más, mínimo. Mínimo. Yo ya te suelto la amenaza porque, o sea, me parece una enciclopedia, además de la experiencia de haberlo volado, tanto helicópteros, y todavía no hemos entrado en la mitad de las cosas que has hecho, Sergio. Todavía estamos... algún día nos contará lo de los hidroaviones, que eso nos suena como de película. Eso sí que es de película. Eso, mira, y además el hidroavión bueno, sería para otro programa. No, va a ser, Sergio, no te preocupes, va a ser. Eso ya desde Sergio, ahora cuéntanos lo que me has empezado a contar esta mañana de la Polar. Bueno, pues hacía calor. El frío porque que tuvimos a Arturo Poloena en un programa anterior con nosotros. Sí, no, pues mira, ya sabes que con Arturo y con Elisa, o con Elisa y con Arturo, vamos, son entrañables, pero entrañables, ¿eh? Entonces, bueno, aparte que me alegra mucho verlos cada vez que voy, pues lo pasamos un poco mal, porque con el autogiro que fuimos, hay dos tipos de autogiros, los cabinados, los que están cerrados, y los que no están cerrados. Entonces, fuimos con uno que no está cerrado, entonces tienes medio cuerpo fuera, como el que dice. Entonces, aunque yo llevo un traje térmico, camiseta térmica, una camiseta polar, un jersey polar, tal, pues claro, nos encontramos con Teruel todo nevado y con nubes, entonces tuvimos que intentar por abajo, no se podía, intentamos por arriba a 7.000, 8.000 pies que pudimos subir, porque otra cosa también... Mira, qué buena, a 7.000 ahí con el autogiro. Un pequeño inciso. La gente me dice, pero eso no subirá mucho, ¿no? Digo, pues mira, yo con un autogiro he subido a 11.000 pies pero perfectamente. O sea, a ver, ya sabemos, ya me dirá mucha gente, hombre, que por normativa tienes que ir 11.000 pies sobre el terreno. Vale. Sí. Pero bueno, en una situación... Aquí no tenemos a ninguno de AESA, ni los decía ya, no te preocupes, Sergio, que no nos escuchan. Entonces, bueno, pues tardamos, en vez de 1 hora y media desde Santa Cilia a Torremocho del Filoca, que es un aeródromo que está cerquita de Teruel, de la ciudad de Teruel, donde el otro aeropuerto,
pues tardamos 2 horas y media. 2 horas y media donde estuvimos como 3/4 de hora pinchando la nube, si podíamos ir a un lado o a otro, etcétera. Pues realmente llegamos exhaustos y además no digo con hipotermia, pero casi. Lo pasamos realmente un poco justo. Incluso ya estábamos decidiendo ya dar la vuelta, que eso es algo muy importante, saber dar la vuelta, ¿verdad? Que me dé la vuelta y ya está. Eso, ¿qué tal? ¿Y el vino caliente con higos, eso se toma bien o lo leí yo en el programa y no existía tal cosa? Se debe de tomar bien, pero como nosotros fuimos el domingo de ida y vuelta, lo que más tomamos fue agua, caldo, un caldito que me dieron, eso nada más llegar. Fíjate la cara que nos dieron, que enseguida nos dieron un caldo bien caliente. Sergio, compañía, tomaros esto, que es una cara de muertos de frío. Oye, pues la verdad es que no te digo bromas, esto da para muchísimo y además es que quiero hablar de muchísimas otras cosas. Y lo que sí, vamos a hacer pruebas, Sergio, tú y yo, con nosotros, con Juan Carlos. Vamos a arreglar las pequeñitas historias estas de sonido que tenemos para que la demás, que sea más interesante, no puede ser. Igual de interesante, pero a ver si, pues eso, para que los oyentes también lo disfruten. Yo intentaré quitar estos sonidos de fondo. Si no se puede, igualmente voy a colgar, porque el programa ha sido interesantísimo y ya os digo, os recomiendo ya al siguiente capítulo, porque el Sergio yo creo que se dejará, bueno, pues eso, ¿no? Abusar un poquito de nuestras ganas de tenerle y la pasión que exuda además es increíble, porque Sergio se te nota que vamos, es que es pasión pura por la aviación, tienes que serlo para hacer lo que has hecho, no hay otra, o sea, eso cualquiera sabe, pero... Y perdona que te entero, mira, si no, cuando quieras, por favor, yo hablo demasiado. Es por el pedazo familia que tengo. O sea, por el pedazo, además os lo digo así, por mi mujer, por mis hijos, o sea que... Qué bueno, qué bueno. Ahí, Sergio, ahí, dale, porque Eneco decía, no me creo que este hombre tenga familia. Sí, eso le decía. No puede ser. Es tremendamente difícil compaginar una afición como es la de volar con la familia. Entonces, bueno, me alegro que digas eso, por lo menos que alguien reconozca que es difícil, porque yo, que los 15 años que llevo con la licencia, ha coincidido que he tenido a los dos chavales y claro, y es que ha sido difícil. Muchas veces me daba la sensación de que salía a las 7 de la mañana a volar y le dejabas con el fregado, con todo el pastel de los niños a la mujer y decías, madre mía, lo que estoy haciendo. Pero claro, me podía y tenía que ir a volar. Pero sí es verdad que igual cuando sean un poco mayores y pueda ya, ¿no? Esto de que ya no quieren verte, pues tendré más posibilidades. Pero y decía, ¿cómo hará Sergio? No podía... Mira, pero os lo digo sinceramente, con el apoyo de mi mujer. Ya te creo. Tiene que ser una bellísima persona. Por ti, Sergio, que se te ve y tiene que serlo porque, amigo, no tiene que aguantar, os lo digo sinceramente. O sea, todas las medallas que me cuelgo yo en aviación se las cuelgo a mi mujer. Doy fe que tiene que ser. Lo tenemos clarísimo, Sergio. Está claro. Y sigue otro tanto, Juan Carlos. Tenemos algún escuchante que la mujer es justo lo contrario y está volando vuelos, haciendo simulación en la habitación de su casa, porque es que no le dejan ir al campo. O sea, no, cuéntale la anécdota de cuando iban a montar sus hijos para Sergio, es que nos escribió, contactó un oyente y decía, es que el problema que tengo no es que a mí me han terminado apartando de volar, sino que cogí a mis hijos para hacer un vuelo de iniciación y apareció mi mujer y mi suegra y literalmente les bajaron del avión. Sí, este loco, ¿qué hace? ¿Dónde va? Loco quiere acabar con la familia y tal, y tú a tu cuarto, y ahí en su cuarto pues ha montado el hombre, pues te puedes imaginar, pantallas, pedales... Me imagino, como, mira, también tengo... ya os mandaré también la foto, o si ponemos la webcam, os enseño dónde estoy, mi despacho que tengo en casa, y tengo el Flight Simulator aquí montado con los joystick. Qué bueno, Sergio, qué bueno. Eso es pasión por todos lados. Todos lados. O sea, no tengo la cabina en cartón del Boeing 737, que también la tengo aquí detrás mía, donde estoy ahora. Qué bueno. Y nada, pero fíjate, es cierto. Yo he conocido muchos pilotos que han dejado después de volar. Se pierden muchos más pilotos por la familia que por accidentes. Eso, ¿por accidentes o por razones económicas? Es la familia.
Es imposible luchar contra todos los elementos. No, todo es imposible. Se hace lo que se puede, por eso. No es un deporte barato. Si lo haces como un deporte, no es un deporte barato. Lo sabemos todos. Eso es. Pero también el esquí, cada vez que voy a esquiar y con los hijos y tal, madre mía, es que se va un dineral. También. Si me dices el golf, yo vivo aquí en un campo de golf, pues el golf, los palos, lo que tal, eso digo yo. También se te va un dineral. Entonces, bueno, pues el dosificarlo, el compartir vuelos con otros amigos, en fin. Uh-huh. Pues, Sergio, encantadísimo de haberte tenido. Oye, te digo porque quiero dejarte, hoy ya llevamos una hora de entrevista contigo, tampoco quiero abusar de ti hoy, pero pues a mí se me ha pasado volando, ¿eh? A mí volando, Sergio, pero muy volando, en serio, Yo, 2, 3 más tiene que caer, o sea que yo lo que sí te emplazaré es la próxima, si te parece, y tú me dirás, Sergio, porque con toda confianza, hemos hablado bastante del autogiro. ¿Tú crees que la próxima la de helicóptero también me interesa y bastante? Y quiero que indaguemos un poquito más en ese tema, pero bueno. Y el hidroavión. Y el hidroavión. Y que nos diga un poquito cómo está la legislación, dónde se puede volar con hidroavión, dónde no, porque eso es un tema también muy controvertido, ¿no? Sí, ya lo creo. Y da para un programa, ¿eh? Os lo digo. No. Pues encantadísimos. Muchas gracias a vosotros, Eneco, Juan Carlos, por darme la oportunidad de hablar de mi pasión, que es volar y sobre todo de volar el autogiro. O sea que yo soy nosotros, Sergio, solemos decir que solo hay una cosa que nos guste más que volar, es hablar de ello. Volar. Sí. Y tanto intento. Si no estaríamos aquí. Pues aquí me tenéis a vuestra disposición para cuando queráis. Hacemos otro o lo que queráis. Y no solamente hablar, sino, oye, que os espero en Santa Cilia para volar con el autogiro. Nos lo vamos a apuntar, apuntamos y buscamos un fin de semana en el cual no nos peguen mucho en casa y nos escapemos. Vale, o con el motovelero, que también haremos unos cursos también. Este fin de semana tengo cursos también de remolcador, empezamos. ¿Cuánto se tarda de Bilbao a Santa Cilia volando? Una Cessna. Sí, pues puede un poquito más de una hora, Una hora y poco, ¿no? Sí. Lo que hay que buscar es que la meteo esté perfecta para poder ir y volver bien. Sí. Bueno, si podemos ir incluso volando. Y en coche, si acaso, Juan Carlos. Es algo, fíjate. El vuelo rasante es menos atractivo siempre. A los alumnos de Vitoria, que son de a la fija, los PPLs, les digo, mira, os habéis habituado a una pista de 3.500 metros, que esto no es lo habitual. Claro. Pues, a ver si os llevo a Santa Cilia, que Santa Cilia es otro de los aeródromos que es que nadie sabe. O sea, esquiadores de hace 40 años les estoy diciendo que voy a Santa Cilia. ¿Y cómo a Santa Cilia? Pero hay un aeródromo en Santa Cilia. Yo, sí. Y tiene dos pistas, la auxiliar y la principal. Sí. Son de 600 metros y de 900 metros. Entonces, claro, la persona tiene que afinar más en pistas más pequeñas. Claro. Entonces, es muy interesante. En fin, de aquí también vamos a ir con el vicio cogido de tener una pista demasiado grande. O sea que nos va a venir bien, Juan Carlos, ¿verdad? Íñigo, tú como instructor, nos va a venir muy bien esto, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que al final los vicios se cogen rápido y es bueno. Eso es. Íñigo, un saludo, que hablamos tú y yo por teléfono. Sí, me acuerdo. Pues oye, pues Íñigo, vamos a tener la oportunidad, gracias a Dios, de tener a Sergio de nuevo, que la verdad que es un deleite y es una maravilla y una suerte tenerle. Yo desde aquí te hago casi socio y compañero de programa ya, te hago ya como tercer miembro ya del programa, para ver cuándo. O sea que hecho, puede ser, pues vamos. No, pues sí, no, sí sabes, sí que vamos a estar. Oye, pues un fuerte abrazo y hasta cuando quieras. Y bueno, ya te digo, va a ser en breve, estaremos de nuevo hablando de lo que se tercie, porque vamos, ya te digo, quedas para esto y para muchísimo más. Pues muchísimas gracias, lo mismo, un fuerte abrazo para los tres que estáis ahí. Un fuerte abrazo, Sergio. Un abrazo. Qué maravilla, No me digáis que se nota, se nota el ruidito. Sí, se nota, pero a ver si ha estado muy bien, muy a ver interesante. Sí. Y nosotros, Felipe y yo coincidimos con Sergio un fin de semana volando Snowball Flying en Torremocha con Arturo
y Elisa, y la verdad que fue un fin de semana fantástico. Yo de veras os decía que es que con el conocimiento que tiene de las diferentes aeronaves y todo lo que te puede contar, podemos contar con él para varios programas, ¿eh? Sí, vamos, es que no hemos contado casi nada de él y llevamos una hora. Ya. Es que, pero una hora que me ha volado. Hacía tiempo, Sí. Ya les decía a los oyentes que el anterior también con estos dos maestros, con Eduardo y Sergio, aquello era otra historia, era más, pues más radiofónico si quieres, ¿no? De esto de divulgar, pero esto era pasión o sea, vamos, le salía por todos los poros del cuerpo la pasión por volar. Decía, 4 horas en coche, vuelvo, 4 horas, me voy ahora a Santa Cilia, Joder, la familia. Pero es que está todo el año así. Es increíble, qué pasada. Y qué además envidia, es que le cambia la voz, es como, lo que yo decía al principio, digo, esta semana desgraciadamente que ha sido noticia Kobe Bryant, lo primero que decía Kobe Bryant, tienes que tener pasión por lo que haces y a Sergio se le nota. Se le nota. Es que no puede ser de otra manera, obviamente. Yo solamente pido que lo que ya tengo, que lo que me queda de vida tenga la mitad de la pasión que tiene él por la aviación, que no me desaparezca esa, porque así, claro, así no vas a tener ilusión por hacer cosas. En fin, pues hasta la próxima, señores oyentes, que ya veis que va a ser prontísimo, porque tenemos que charlar un montón. Yo tengo siempre una plantilla de programa preparada aquí, que se nota, ¿no? Cuando leo y no leo y tal y cual, suelo tener aquí preparadísimo. Y a veces, cuando acaba el programa, pues bueno, lo dejo ahí archivado, sin más, ¿no? Dices, pues programa tal, bueno, pues ahí va la plantilla, el programa, el esquema de lo que es el programa, porque parece que no, pero se preparan aunque salgan como salen a veces. Y lo voy a reservar así arriba del todo, porque con este no hemos acabado, efectivamente, es que lo que dice Íñigo, ¿no? Si parece una hora volado y no hemos hablado ¿de qué? ¿De una décima parte de lo que podemos hablar con él? Una décima parte, sí, algo así. Sí, de todo lo que ha hecho y todo lo que sabe, vamos, es que nada, es que prácticamente nada. Pero la verdad que nos vendría bien hacer una escapadita a Santa Cilia y volar con él y podemos grabar el programa allí sobre el terreno y enseñar a la gente un poquito lo que se hace, ¿no? Buena idea. Pues se puede llevar, tenías, ¿verdad, Íñigo? Una grabadora que se puede llevar, y yo es que de esto no tengo mucha experiencia, pero lo podemos ir a hacer. Y yo tengo la GoPro, o sea que podemos hacer alguna cosa chula. Pues grande Sergio Monzón, grande, enorme. Venga, pues me voy con un buen gusto de la leche de esta entrevista. Pero el programa sigue y Íñigo, MacBrew y Víctor y más te están esperando aquí como agua de mayo. A ver esto de la planificación del vuelo de FER. Eso es. Ya vamos. Vale, pues comenzamos. Bueno, los puntos más importantes, ¿vale?, los que tenemos que tener en cuenta para una buena planificación de vuelo, ¿cuáles son? Por una parte, los he enumerado igual como los más importantes o el orden que tenemos que seguir prácticamente. Por una parte, los aeropuertos, por una parte los que queremos ir, ¿vale? Salida, está claro, llegada y los alternativos. Muy importante que estén operativos, ¿vale? Porque al final no sabemos qué horario tienen y demás, pues bueno, chequear si están operativos. Luego, la metodología de cada uno, tanto salida, llegada y los alternativos, muy importantes, y si se puede, pues en ruta también. Luego, el combustible, ya no es solo el combustible que vas a llevar, que también, ¿vale?, pero que haya combustible en los aeropuertos que vas a volar. La carga y centrado, tanto del combustible que ya hemos visto, como los pasajeros que vamos a llevar y el equipaje de mano, el plan de vuelo, luego cómo rellenarlo, qué detalles, y luego una pequeña exterior que hay que hacer antes de cada vuelo, que eso, vamos, más que de sobra. Pues vamos a ir, pues estos enumerados, ¿vale?, pues detallándolos un poco más. Por una parte, los aeropuertos operativos. Como os comentaba, ¿qué quiere decir con esto? Pues al final que el aeropuerto que vamos a utilizar tanto para el despegue, para aterrizaje o los alternativos, que sean operativos o que sean operables para aviación general. ¿Qué quiere decir eso? Pues al final hay aeropuertos que sí que están prohibidos o no están permitidos los vuelos generales o los vuelos VFR, por ejemplo. Pues hay que saber todos esos detalles. ¿Cómo podemos saber? En el AIP, ¿vale? En el AIP es una plataforma de AENA que al final ahí tenemos toda la información de todos los aeropuertos. Muy importante los horarios de los aeropuertos. Un buen ejemplo es, pues, por ejemplo, Bilbao, ¿vale?, que opera o que está abierto de 6 de la mañana a 12 de la noche. Horario de 12 de la noche a 6 de la mañana estaría cerrado, por lo que, claro está, que no se podría operar.
o lo que antes teníamos en Vitoria, que si no recuerdo mal era de 6 de la tarde a 6 de la mañana únicamente. Es decir, durante el día no se podía operar allí. Por lo que esto pues más lo mismo, chequear que esté correcto. Porque lo mismo, igual nuestra intención no es ir a Vitoria, igual sería un vuelo pues Bilbao-San Sebastián o un vuelo local Bilbao-Bilbao, pero no podríamos poner como alternativo Vitoria por este caso. Y luego el combustible también, muy importante, aunque nos vamos a meter, pero en el AIP, que es donde aparece toda la información de los aeropuertos, también es un punto muy importante a seguir, que en cuanto a los horarios, también que no es el mismo horario a veces el horario de aeropuerto, o del aeropuerto que esté operativo, con el horario del combustible. A veces hay aeropuertos o aeródromos un poco más pequeños que el horario del combustible es diferente, por lo que también hay que tener en cuenta esos parámetros, ¿vale? ¿Y cómo pagarlo? ¿Y cómo pagarlo? Ah, bueno, porque a veces no admiten tal y cual cosas. Claro, O sea no, que, por si acaso, lo que siempre me dijeron a mí desde que empecé a volar, tú vayas a donde vayas, si sales de vuelo Palomar, incluso así, la cartera con una visa y eso, y el móvil, llévatelo porque nunca sabes. Eso es. Normalmente lo que dices, ¿vale? Tarjeta, no te voy a decir siempre, pero yo creo que en todos lados lo admiten. Lo que algunos no admiten es cash. Por lo que, bueno, suele haber problemas en ese sentido, o lo que yo he podido ver fuera. Gracias a Dios siempre he ido con el código de alguna escuela y se ha pagado con la escuela. Eso. Y muy importante con el precio de escuela, que eso también es un punto muy a favor. Eso es. Vale, el segundo dato, ¿qué es? La meteorología. Pues, ¿qué significa? Controlar que la meteorología sea la adecuada, tanto en el aeropuerto de salida como es lógico, el de llegada y los alternativos. Y también, si los de en ruta también son buenos para, por si acaso, pues más lo mismo. ¿Qué tenemos que ver en la meteorología? Por una parte, ya no es solo el tiempo actual que esté haciendo en el aeropuerto en estos momentos o en ese momento de despegue, sino que a la hora de nuestra llegada. Nos va a dar igual si nuestro destino, cuando cojamos la meteorología, hace un día precioso, si cuando vayamos a aterrizar va a hacer malo, o viceversa. Si vamos a hacer un vuelo Palomar, si nos vamos fuera y luego a la vuelta se prevén tormentas con mala visibilidad y tal, pues claro está que esa previsión tenemos que tener muy, muy en cuenta. Y como he dicho, que tanto el de salida, llegada y los alternativos. Recordar que los alternativos tienen que estar en buenas condiciones, es decir, en buenas condiciones, por lo menos como el aeropuerto del de destino o mejor siempre. No nos interesa tener un aeropuerto alternativo con peores condiciones climatológicas, por lo que no sería un alternativo. Y luego, en cuanto a los de en ruta, hay veces que no se le suele hacer mucho caso a estos aeródromos, al final no se contempla, pues aterrizar en esos aeropuertos, o como no lo ponemos en el plan de vuelo no nos interesa. Yo soy de esas personas, como los que ya me conocéis o habéis escuchado mucho de mí, soy muy, en este caso, miro mucho por la seguridad y tener más o menos no todo bajo control, sino por lo menos saber cómo está el estado de cada aeropuerto. Pues lo de siempre, no sabemos qué puede pasar en cada momento y a dónde tenemos que ir. O sea, por lo menos tener la idea de la meteorología, cómo está, y luego, si nos vamos al punto anterior, tener conocimiento de cómo está ese aeropuerto, si está operativo o no está operativo y demás, ¿vale? Por lo que cuanto más información tengamos, mucho mejor. Y luego ya por último, en la meteorología ya no solo de aeropuertos, sino de en ruta. Es decir, si tenemos el viento en cara, si tenemos el viento en cola, y luego ver los diferentes mapas significativos. Si nos vamos a encontrar turbulencia o nos vamos a encontrar qué tipo de nubes nos podemos encontrar, lluvia, tormentas, etcétera, ¿vale? Por una parte, el viento en cara o en cola. Bueno, por recalcar un poco, pues, ¿qué nos hace este viento? Nos va a ayudar en cuanto a nuestro tiempo en vuelo. Si tenemos ese viento en cola, nos va a ayudar a llegar antes a nuestro destino. En cambio, si es viento en cara, pues nos va a retrasar y vamos a estar más tiempo en vuelo.
tenemos que tener esto bien claro y bien sabido para luego calcular nuestro tiempo en vuelo y cuánto combustible vamos a necesitar para llegar a nuestro destino y alternativos. Y luego los mapas significativos, como os comentaba, pues eso, saber si nos vamos a qué tipo o qué atmósfera nos vamos a encontrar, como quien dice. Qué tipo de nubes, si las podemos pasar, si hay alguna turbulencia que no debamos entrar o tormentas, chubascos, lo que fuese, ¿vale? Ese tipo de acontecimientos nos aparece ahí en el mapa significativo. Por tercer punto, el combustible. Bueno, aquí viene pues también en cuanto a la meteorología un poco añadida, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo prevemos que vamos a estar en vuelo? Esto ya viene siendo por la velocidad de crucero que tiene nuestro avión, el viento que tengamos de cara o de cola en ruta y luego el consumo que prevemos que vaya a tener el avión a esa altitud que vayamos a volar. En cuanto a eso, pues calcular nuestro combustible. Y muy importante para recalcar, ¿vale? Y tener en cuenta siempre que el combustible tenemos que tener tanto en el de salida, ¿vale? Y luego en el de llegada, ¿vale? O saber si por un casual en el de llegada no tenemos combustible, pues que tenemos que repostar lo suficiente como para volver o ir a otro aeropuerto. O también por otra casualidad, otra variable que muchas veces, y esto se utiliza mucho en aviación comercial, pues si sabemos que en el aeropuerto de destino el combustible es mucho más caro que cualquier otro, o otra vez, o si vamos a volver al aeropuerto de salida, si es mucho más caro que el de salida, pues puede ser, ¿vale? O seguramente que nos sale más rentable que echar todo el combustible o llenar el avión de combustible en la salida, para luego, primer salto que hagamos, aterrizar en ese aeropuerto, no repostar y tener el combustible suficiente como para volver al de salida. O por lo menos repostar lo menos posible. Eso en aviación comercial se suele utilizar mucho y, bueno, por eso ha habido muchos casos que habíamos escuchado que no, se quedan sin combustible y tal. Bueno, suelen ser debidos a estos saltos y a estos repostajes. Y luego, en cuanto a combustible, lo mismo, hemos dicho nuestra ruta, aeropuerto de salida, aeropuerto de llegada, cuánto tiempo tardamos, me lo invento, 3 horas, pues 3 horas de combustible, tantos galones, perfecto. Pero luego tenemos que tener en cuenta si sucede algo, ¿no? Pues tenemos que tener los alternativos, tener combustible suficiente como para ir al alternativo y esperar en ese alternativo, ¿vale? Por lo que, como siempre, tenemos que llevar mucho más combustible de lo que realmente vamos a necesitar. Por eso cuando cojamos ya llevándolo a nuestra casa, al aeroclub, vamos a hacer un vuelo de 1 hora. Ah, bueno, perfecto, con 10 galones más que de sobra. Sí, claro, más que de sobra, consume una media de 8 galones, perfecto. Pero, ¿y si sucede algo? ¿Y si el aeropuerto por un casual que hay mucho tráfico se cierra porque una tontería como que un avión rompe el tren de aterrizaje o pincha y se queda en medio de la pista? Son tonterías que pueden suceder y que nos cierran la pista y nos cierran el aeropuerto. Y de aquí nos tenemos que ir a nuestro alternativo y con esos 2 galones de sobra que tengamos, vamos, no llegamos. Tendríamos para un cuarto de hora, así rápidamente pensando. Muy justito para llegar a cualquier aeropuerto que tengamos que ir cerca, ya sea Vitoria, así a simple vista creo que sería Vitoria el más cercano. Por lo que siempre hay que tener en cuenta nuestro combustible para alternativo y las esperas correspondientes. Vale, una vez que tengamos ya nuestra meteorología con nuestros aeropuertos de salida, destino y alternativos, el combustible que vamos a necesitar para esa ruta. Ahora que pasamos a la carga y centrado, es decir, calcular si estamos dentro de límites tanto por el centrado del peso y del peso máximo con los pasajeros y equipajes. Como somos
aviación general, realmente como máximo vamos a volar nuestras Cessnas, por ejemplo, 4 pasajeros, o con mucho si es un avión un poco más decente o un poco mejor de performance, pues igual podemos llevar hasta 6, 8 pasajeros, 8 personas. Creo que es suficiente, un número suficiente como para poder precisar el peso de cada uno, ¿vale? Ser más exactos. Cuanto más exactos seamos, pues mucho mejor para el cálculo, para el centrado y ya para saber cuánto, más que equipaje, combustible que vamos a poder meter, que es obviamente el variable que se puede, bueno, que podemos coger. Pues al final, los pasajeros tenemos un peso fijo, que no hay más, y luego el equipaje de mano. Bueno, calculando eso ya podemos saber si podemos meter el combustible para esa ruta o podemos meter más, o igual, depende de la operativa, no podemos meter todo ese combustible, ¿vale? ¿Qué nos supone eso? Pues al final me diréis, joder, pero si no meto todo el combustible, igual no tenemos el combustible suficiente como para ir al alternativo. Bueno, depende de la operativa que tengamos, si es un vuelo general, por hobby 100%, cogemos la manera más sencilla, que es bajar a uno y dejarle en tierra, y así nos aseguramos el 100%. Vale, eso es la manera más sencilla. Si vamos a hacer un vuelo, pues bueno, por recreo y hacer un vuelo palomar. Pero nos ponemos en la situación de, no, nos vamos toda la familia, los 4 en el avión, con los equipajes, y solo podemos meter 50 galones de combustible. Oye, Año, pero es que necesito 70 para hacer el trayecto. Bueno, pues vamos a hacer paradas intermedias. Vamos a hacer una escala, en vez de hacer un Bilbao-Lugo, pues del tirón, paramos en San Sebastián, en Asturias, reposamos otra vez y volvemos a ir, ¿vale? Por lo que tener en cuenta todos estos variables y hacer una buena carga y centrado para saber si podemos cargar el avión al máximo con todo lo deseado, o tenemos que dejar o algo de combustible o algo de carga o algún pasajero en tierra. Sí, lo que hay. Por eso tenemos ahí varias combinaciones posibles, ¿vale? Y luego ya por último, teniendo tanto la carga y centrado en su sitio, sabiendo los aeropuertos que vamos a utilizar, salida, destino, o como hemos visto ahora, alternativo o alguna escala intermedia, que el combustible si está operativo o no, vale, pues ya sería el plan de vuelo. Lo siguiente ya sería tener el plan de vuelo y todo, bueno, y empezar a meter los datos tanto de... No creo que sea necesario meternos en todo lo que se mete o un plan de vuelo exacto, ¿vale? Pero en general metemos todo tipo de información, tanto de aeronave, matrícula, cuántos pasajeros vamos, qué tipo de radio de comunicación llevamos a bordo, en caso de emergencia, qué balizas llevamos o si no llevamos, si llevamos chalecos salvavidas, de qué tipo de colores, botes salvavidas, qué operadora qué operador es el que opera la aeronave, aeropuerto de salida, llegada, tiempo en ruta. Bueno, pues ese tipo de información se añade en el plan de vuelo. Y luego ya por último, ya antes de montarnos en el avión y para despegar, ¿vale? El último punto de planificación, que no sé si esto ya sería planificación, pero creo que también se puede o engloba, es si el avión está operativo. El avión está operativo, ¿vale? Nosotros podemos saber si el avión está, como que dice, en tierra, si tiene toda la documentación a bordo y al día, si está el mantenimiento, seguro, aeronavegabilidad, la matrícula, si está todo en orden, y luego hacer una exterior y comprobar que esté operativo para realizar ese vuelo. Tanto, pues una exterior como se comprueba prácticamente todo. Si los instrumentos funcionan, las luces, si todos los cables, tornillos, roscas estén en su sitio y correctamente, y que no haya ninguna fisura ni nada. Y con esto yo creo que sería todo lo necesario para realizar un vuelo, es decir, toda la planificación desde qué aeropuertos vamos a salir, a qué aeropuerto vamos a llegar y cuáles son nuestros posibles alternativos. Y con esto
estaríamos totalmente certeros de que podemos ir a los aeropuertos y que en caso de podemos seguir volando. Pues muchas gracias, Íñigo, por dar respuesta a los oyentes nuestros, de la suerte que tienen de contar contigo y que sigan, ¿verdad? Preguntando lo que sea, cualquier... encantado de contestarles, ¿verdad? Yo lo único, pues eso, si de nuevo insisto, esto tiene que ser una cosa de feedbacks, nosotros seguiremos, entiendo, Íñigo, con el libro de Killing Zone probablemente por ahora. Sí. No sé cuál es el siguiente apartado, si lo puedes adelantar. Era alcohol, drogas y... Ah, bueno, sí, me acuerdo ahora que hablé del borrachuzo aquel inglés que intentaba meterte en el helicóptero, ¿no? Que lo tuvieron que parar en el esto. Es que no pude la otra vez, estaba enfermo. Sí, bueno, a ver, cosas que pasan, son cosas que pasan y el programa, claro, tenemos con una periodicidad de 15 días y bueno, pues cuando se puede y hasta ahora se ha podido, pero los miembros a veces pues podemos pivotar aquí. El caso es que Magru, Víctor, yo creo que Íñigo nos ha dado una buena lección. Si estáis de acuerdo, pues bien, y si queréis algún otro apunte que Íñigo trate, ¿verdad? Que contesten. Totalmente, sí. Yo creo que eso es lo más dinámico, que vosotros nos escribáis y oye, pues mira, que da gusto, oye, mira, este puntito, si Íñigo, pues, no, nos puede... Si no le ha quedado bien claro eso, si no ha quedado bien claro, o alguna duda que han tenido al respecto y tal, encantado de respondérselo y vamos, para eso estamos. Eso es, y para cualquier cosa, no os cortéis y necesitáis saber de algo, nosotros estaremos hasta donde podamos, claro, y hasta donde sepamos. Tampoco somos aquí la releche, pero bueno, dentro de nuestras posibilidades, desde luego intentaremos ayudarnos. Muy bien, pues la sección técnica acabada por el día de hoy. Juan Carlos, me parece que entramos en la tuya ahora, en la historia de la aviación. Sí. Vamos dentro de lo que esbozamos sobre los avances tecnológicos, la contribución a los avances tecnológicos. La segunda parte era las giratorias, que lo hemos hecho coincidir con lo de Sergio. Eso es. Y de hecho, parte nos lo ha contado, nos lo ha pisado. Y bueno, pues empezamos un poquito con el ingeniero de caminos Juan de la Cierva, nacido en Murcia en 1895, se aficiona desde muy joven con la aviación. Y en 1910 se agrupa con dos amigos, José Barcala y Amalio Díaz, para diseñar y construir planeadores. De los planeadores después pasa a los aeroplanos y diseña el BCD-1 y el 2 y llega a lo que es un trimotor biplano en 1918, que es un poquito lo que nos contaba Sergio. Este trimotor se estrella en su segundo vuelo en una demostración a 4 vientos, preparada a petición es un concurso para la aviación militar, y esto le hace pensar a la Cierva que bueno, pues que cuando un buen avión pilotado por un excelente piloto sin ninguna razón y te parecía una desproporción el tema de que tanto esfuerzo y tanto genio terminara arruinado, y eso le hizo pensar que bueno, pues que había que buscar otra forma de volar en la cual la baja velocidad no fuera un problema. Y eso es lo que le impulsa a ir buscando una solución, y la verdad que pues podéis imaginaros que partiendo de una pequeña maqueta de un helicóptero, pues piensa que la solución de un juguete en realidad se dio cuenta que podía hacerlo descender muy lento si soplaba aire, un aire fuerte, lo que es el molinete vertical. Un molinete vertical que giraba moviéndose por el viento, y eso lo traslada a una hélice tractora, y basándose en ese principio diseña el primer autogiro. Y bueno, pues la historia del primer vuelo la has comentado tú antes. Él va buscando soluciones para el tema de los vuelos, desarrolla mucho el tema de las articulaciones en el encastre de las palas, buscando un sistema que les hace que se autoadaptan al funcionamiento de la rotación, y le da mucha flexibilidad al tema de las palas. Bueno, pues pone unas articulaciones que consiguen anular el par de balanceo y el momento de flexión. Con todo eso, pues al final
pues son avances muy muy importantes que después más adelante serán utilizados para los helicópteros. Y bueno, pues en toda esta historia desarrolla un modelo de autogiro en 1923 y otro en 1924 que le hacen convencerse de que va por el buen camino. Y todo esto se prueba en el túnel aerodinámico de 4 vientos, que ya lo comentamos en el capítulo anterior. Y bueno, pues hay más información muy técnica que yo creo que en principio yo no soy capaz de seguir. Pues el tipo de palas, de perfil y tal. Sí, para eso lo que decíamos en los programas, ¿no? Para eso están las Wikipedias e historias. Nosotros estamos casi englobando un poquito, ¿no? La historia, pues para iniciar la gentería. Y después, en 1927, funda en Inglaterra, que también lo hemos comentado antes, Ciervo Autogiro Limited. Y curiosamente aparece otro personaje del que ya hemos hablado, que es el Heraclio Alfaro, que durante su estancia en Estados Unidos había adquirido la patente del autogiro, y Heraclio Alfaro desarrolla lo que es un arrancador mecánico del rotor, lo que hemos estado hablando antes. Sí. Esa velocidad inicial que requiere el autogiro, y consigue pues que desarrollar el modelo para que en menos de 100 metros el autogiro se vaya al aire. Bueno, pues después también lo hemos comentado, la cierva muere de forma prematura en un accidente de un DC-2. Sí, creo que a los 41 años además, ¿verdad? En un vuelo rutinario, digamos, que tenía que hacer de Inglaterra, no sé dónde iría, ¿no? No sé si era en un KLM o... Él se había hecho amigo de un personaje que después es muy importante también en lo que es los comienzos de la aviación española, que es de Loring. Loring es el fundador de AISA, y que desarrollan muchos modelos, estuvieron desarrollando también helicópteros, y bueno, pues esa conexión de las dos familias también. Loring también muere en realidad, le pillan en Madrid en el año 36, cuando comienza la guerra civil. Le someten a un juicio sumarísimo del que consigue escapar vivo, y después resulta que posteriormente le fusilan, prácticamente secuestrándolo. Entonces, bueno, pues Loring desaparece, aunque su familia prosigue con la compañía AISA hasta finales de los 50, que es absorbida por otras compañías más grandes. Y bueno, eso es un poquito lo que es la historia del autogiro. Sí, a grandes rasgos. Lo que hemos comentado antes, pues al final grandes desarrollos. Primero la cierva, que lo que busca es un avión que no entre en pérdida a baja velocidad. Él no era un auténtico enemigo de la cierva de los helicópteros, porque le parecían que eran máquinas demasiado complejas, y él lo que buscaba es algo que fuera muy muy sencillo. Y fíjate que buscando en la sencillez la fiabilidad. Y lo que hizo, porque Sergio nos ha venido a contar precisamente eso, ¿verdad? Que él estuvo volando helicópteros, y cuando llegó al autogiro descubrió que era una máquina más sencilla de llevar y más segura. Y bueno, pues nos quedamos con la duda que tú le has planteado a Sergio, el por qué el autogiro no se ha desarrollado más y en cambio ha ido adelante el helicóptero. Pues bueno, es una incógnita. Sí son incógnitas, y muchas veces pasan porque tampoco se haya ayudado, lamentablemente, ¿verdad? A estos inventos. Fíjate, veníamos a decir que la primera compañía formada por este tal escocés James George Weir, ¿no?, que fue quien financió el proyecto. Sé que lo leí, que el gobierno en su día, cuando en el cuarto prototipo la cierva consiguió hacer volar el autogiro, tuvo alguna ayuda financiera por parte del gobierno, pero se me antoja que escasita, para que posteriormente tuviera que ser
este tal James George quien financiara el proyecto, ¿no?, con el Cierva Autogiro Company en el Reino Unido. Pero bueno, no sabremos, no sé si sabrá Sergio contestarnos a esa pregunta, pero desde luego lo que sí sabemos es que Sergio estará de vuelta con nosotros. Este programa, yo creo que, Íñigo, Juan Carlos, hemos aprendido algo más del autogiro. Joder, tanto. Bueno, yo no sabía nada, yo al final, o sea, yo reconozco que bueno, para mí el tema, precisamente el propio nombre es que el autogiro, nadie se hace la idea de decir, sí, pero las alas esas, las palas, dan vueltas solas. Y entonces es cuando pones la cara de Ava, de decir, pero solas, ¿y eso qué quiere decir, no? Sí. Pues sí. Pues mira, si ha servido por lo menos para aumentar nuestro conocimiento de este maravilloso aparato que es el autogiro, de invento español además, pues mira, no sé, yo creo que ha servido de algo, ¿no? Hemos hecho alguna visita a San Torcuato, pues sé que se está fabricando, se ha empezado recientemente a fabricar un modelo que se está comercializando a precios muy, muy razonables, y eso está ayudando mucho a que pues pilotos de ULM se acerquen al mundo del autogiro, pues porque es bastante asequible y les está picando la curiosidad. Se producen reuniones a lo largo del año, y yo creo que es un mundo muy, muy interesante, ¿no? Pues esa era, decía Eduardo en el programa anterior, nuestra labor como divulgadores de la aviación y sobre todo la aviación en general. Pues animar a la gente, por lo menos, a que se acerquen no con miedo a la aviación, sino que se acerquen con ganas, con gusto, con intención de hacer cosas, que no es tan difícil, que no es tan caro, que si es caro, pues no lo es más que, como venía a decir hoy Sergio, que muchas otras aficiones a las que no le exigimos tanto. En cambio, la aviación parece que el miedo con el que nos enfrentamos a muchas veces, yo creo que por malentendidos y por políticas erróneas que se han llevado en años, y que al final pues lo que se transmite es eso, ¿verdad? Que tiene que ser algo para unos poquitos raros, locos que hay por ahí sueltos, que no es así, que hay países que nos demuestran que no es así, están cerquita de nuestros, no tienes que irte a Estados Unidos, en Francia mismo, fíjate, ¿no? Cruzar el Pirineos, y al norte del Pirineo, pues esto es otra historia. Pues nada, a ver si nosotros desde programas como esto y con gente tan maravillosa como Sergio, desde aquí, muchas gracias de nuevo, pero bueno, como vamos a tenerte de nuevo varias veces, pues ya te vas a volver a dar, no hay ningún problema. Que ha sido un programa ilustrativo en cuanto al autogiro, y que quiero agradeceros una vez más, Íñigo, por tu gran aportación. Bueno, es lo mínimo. No, lo mínimo no, oye, están Mauro y Víctor, yo creo que satisfechos, y si no ya nos lo harán saber y que nos lo digan, ¿verdad, Íñigo? Eso es. Bueno, va. Villasker, Íñigo, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y Juan Carlos, aquí nos sigues ilustrando un poquito la historia de la aviación. Eso es. La próxima. A mí me viene muy bien, A mí me viene de maravilla, vamos. Todo nos viene bien aquí, todo nos viene bien. La próxima, Juan Carlos, la tercera la parte era la de diseño, motor y... Diseño... Motor, creo que era, ¿no? Algo así. Motor y construcción, ahora te voy a decir. Creo que es diseño y construcción el siguiente, y ya el último son innovaciones en motor. Muy bien, perfecto. Pues nada, ¿algo más que Juan Carlos, algo más que añadir a nuestros oyentes? Que sigan mandando mensajes, ¿no? Y peticiones, eso sí. Eso, y suscribiéndose y dando la campanita y todo. Eso también, suscribirse, que así llegamos a más gente. Y entre todos pues divulgamos un poquito más esto de la aviación en nuestro país. Pues muy bien, señores oyentes. Primero, gracias Íñigo, gracias Juan Carlos. Hasta la próxima. A ti. Hasta la próxima, Neto. A vosotros oyentes, muchísimas gracias por seguirnos. A todos vosotros, a los que he nombrado hoy y a los que no os he nombrado. Y como siempre, cielos despejados y felices vuelos.